Ya. Me puse a grabar porque no estaba grabando. Ahí está grabando. Ya está Ya. grabando. Ya, es que no veo. Por eso es que pregunto. Bueno, muy bien. Vamos a... El día de ayer me quedé hasta la 1 de la mañana trabajando en este módulo, revisando algunos temas y les he puesto un trabajo súper chévere, largo, pero súper chévere. ¿Ven? Muy bien. Eh, ya está en plataforma todo el material, todo lo que vamos a hacer en este último módulo que ya nos queda. Pues bueno, fíjense ustedes que cuando estructuramos este programa, ¿sí? Hemos visto pues, digamos, la parte introductoria, hemos visto los procedimientos, hemos visto la parte de contratación del contrato, ¿verdad? Hemos visto las partes de las actuaciones de la administración pública, ¿verdad? En relación a estos procesos de contratación, y qué es lo que debemos de saber, cómo se manejan estos, ¿no? Vimos la parte que podía llegar a resolverse las controversias en el ámbito de la mediación, en el ámbito del arbitraje, y también vimos la fase en la que podíamos tomar acciones judiciales, ¿verdad? O que se podían tomar acciones judiciales por parte del contratista. Eh, en relación a las actuaciones de la administración pública. Ya hemos ido viendo cada componente, cada paso que en definitiva pues nos ha permitido tener una visión bastante amplia de lo que implica esta materia de la contratación pública. También vimos un poco sobre las competencias que tenía el CERCOP, la Contraloría, la Procuraduría, ¿verdad? Y hablamos de las responsabilidades, fíjense ustedes, ¿no? Hablamos de las responsabilidades y demás. Sin embargo, he querido cerrar con broche de oro la parte de la auditoría, la parte de cómo podemos saber realmente cuál es el resultado final de una buena administración en materia de contratación pública. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo visualizar? ¿Cómo se puede tabular? ¿Cómo se puede extraer informaciones? Y por eso yo he puesto buenas prácticas. Fíjense ustedes que el CERCOP sacó un manual de buenas prácticas que poco o nada aporta. Realmente es una copia de algunos componentes, digamos, o algunas situaciones que se han dado en la casuística, ¿sí? Y que, digamos, otras están establecidas conforme a la ley, repiten lo que dice la ley, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener una visión, ¿sí? Diferente, ¿ya? Porque ustedes saben que nosotros hacemos la contratación pública, ¿sí? Quienes son los servidores públicos hacen la contratación pública, son los que manejan la contratación. Los contratistas y los proveedores del Estado son aquellos que también forman parte de la ejecución de esa contratación pública. Pero también tenemos observadores, ¿verdad? Tenemos organismos de control, organismos que necesitamos saber cuál es su visión, ¿sí? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo nos miran? ¿Ya? Habíamos hablado ya de este tema, no es un tema nuevo, no es un tema, digamos, extraño para ustedes, ¿sí? Todo lo contrario, pero sí necesitamos saber cuáles son los elementos para que las personas que nos hacen las auditorías o el control, ¿sí? ¿Qué es lo que deben de mirar y qué es lo que buscan? ¿Sí? Y cómo nos toman la lección, ¿sí? En el momento en el que tenemos que aplicar todo lo que acabo de mencionar anteriormente, saber de la fase preparatoria, de la fase precontractual, de la fase contractual, de la fase de ejecución. Imagínense ustedes, ¿no? Estas personas que están ahí, que forman parte de los equipos auditores, ¿sí? Deben de tener una formación y deben de tener una información, ¿sí? Adecuada, certera,
Y eso dependerá justamente de quienes manejamos la contratación pública. Entonces, esa visión que quiero pues que ustedes la vean en estas 6 horas que vamos a hablar sobre esta materia, ¿verdad? Vamos a ver realmente qué es lo que se busca dentro de las auditorías y cómo nosotros, ¿qué hacemos? Podemos usar esa información como una retroalimentación, como una eh, autoevaluación, ¿sí? De lo que hacemos bien o lo que practicamos mal, ¿sí? Lo que practicamos bien o lo que practicamos mal. Si hacemos bien o si hacemos mal. Y entonces a mí me encantaría, sí, me encantaría, y por eso quise cerrar con broche de oro con este tema, me encantaría que el día de mañana la Contraloría General del Estado, la Procuraduría y el mismo CERCOP, sí, realmente puedan levantar información de felicitaciones a los equipos de contratación pública. De más está decir que se pone todo el esfuerzo, se ponen horas extraordinarias, se invierte mucho tiempo, mucha dedicación, mucha concentración, ¿sí? Y a veces pensamos que eso no es valorado, ¿sí? Que más bien somos juzgados y que más bien somos cuestionados e inclusive nos ponen con mucha ligereza en el plano de la duda, ¿sí? Dudan de nosotros, dudan de que hemos revisado, dudan de que hemos hecho las cosas como se tienen que hacer, ¿sí? Y bueno, y aquí vamos a poder identificar, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones, ¿sí? En donde podemos perder el hilo y ahí es donde nos pescan, digámoslo así, y nos juzgan de manera que inclusive nos llevan hacia una responsabilidad penal, es decir, hacia una mala fe, ¿ven? Y no de buena fe, porque quizás podemos equivocarnos y somos seres humanos, ¿verdad? Yo les expliqué eso cuando hablamos de las actuaciones de la administración pública y que, digamos, tenemos un espacio en donde podemos enmendar quizás las equivocaciones. Muchas veces las autoridades no tienen la humildad, ¿sí? Para reconocer una equivocación, ¿sí? Pasa muchísimo, algo muy común. Lo primero que dicen es, ¿cómo vas a haberte equivocado? Nosotros aquí hay que morir diciendo que lo que decimos está bien. Y eso no está bien, ¿sí? Eso no está bien. No está bien porque, como yo siempre les digo a mis equipos de trabajo, ¿no? Aquí no saber no es pecado. Y lo que hay que hacer es una buena comunicación en donde me diga con la mano en el corazón, no sé cómo resolverlo. ¿Sí? Y si yo soy el cabeza de equipo, pues entonces yo tengo que buscar la manera de que mi equipo de trabajo y yo encontremos una solución dentro del marco de la ley. Y sin violentar nada. Y si nos hemos equivocado, decir, nos hemos equivocado, ¿sí? Y asumir las consecuencias que de ellas se puedan dar. Fíjense ustedes que si usted le dice a un contratista, me he equivocado, muy probablemente él apela a su sensibilidad, ¿sí? Y dirá, no quiero problemas con la administración, no vamos a hacer problema por eso. Usted lo puede resolver, ¿sí? En el marco de la buena fe. No hay necesidad de mentir, no hay necesidad de ocultar las cosas y tampoco de seguir haciendo una bola de nieve que un día se estrellará y se romperá. Y que obviamente las consecuencias serán peores. ¿Por qué? Porque precisamente nos estrellamos contra quién, contra la gente que nos mira. ¿Sí? He venido observando que has hecho malas cosas y has continuado con eso. ¿Y qué ha pasado con los ejemplos que hemos podido conversar en, en este diplomado, ¿no? De todos la casuística que he podido pues, compartir con ustedes en todos estos módulos que hemos estado desarrollando. Muy bien, entonces, este módulo es un módulo bastante amplio, ¿sí?
Y me ha costado, como les dije, me costó estar bastante tiempo revisando información. Y dije, ¿qué información es la que necesito realmente transmitirles para que tengan una visión, digamos, bastante objetiva y puntualizada? Porque aquí no vamos a aprender a ser auditores, ¿sí? Esa no es mi intención. Más bien quiero que ustedes aprovechen, ¿sí? Aprovechen que de las herramientas de auditoría, ¿sí? Nosotros podemos aprender muchísimo y podemos mejorar muchísimo nuestros procesos. Como les decía a mis alumnos, fíjense ustedes, ayer que hablaba con mis alumnos, les daba clases, yo digo que converso con ellos, ¿no? Y la verdad es que para mí esto es una conversación, aunque parezca un monólogo, porque soy la que más hablo, ¿no? Pero en todo caso, me gusta verlos en la pantalla, ¿no? Que me hacen unas expresiones, se ríen y todo, entonces prácticamente es una conversación, porque el lenguaje pues no solamente es hablar, sino también gesticular y, digamos, tener otro tipo de expresiones corporales, ¿no? Físicas, en fin. Entonces, como les decía yo a ellas, ¿no? El CUCO, yo les doy derecho tributario, entonces les digo el CUCO llamado Servicio de Rentas Internas. Entonces aquí tenemos tres CUCOs, la Contraloría, la Procuraduría y el CERCOP, ¿verdad? Entonces, son los que componen este control gubernamental, ¿sí? Ah, bueno, y también los jueces, ¿no? Porque los jueces también hacen control de legalidad, pero ya vimos ese tema, ¿sí? Más bien, en materia de auditoría y de buenas prácticas, digámoslo así, pues estamos inmersos en estos tres, digamos, instituciones que son parte del control gubernamental. ¿Sí? Y bueno, y la Asamblea Nacional también, ¿no? tiene esa facultad de controlar también los temas de contratación pública, eh, con las entidades que les puede pedir pues información, ¿no? De cómo se han manejado las cosas. Muy bien. Entonces, tengo que saber qué es ese control gubernamental, ¿verdad? ¿Qué comprende, qué abarca, sobre qué bases está, ¿sí? ¿Qué principios lo rige? ¿Sí? Los principios, como les digo también a mis otros alumnos, ¿no? Eh, los principios son la base, es lo que sostiene, es lo que es el camino, ¿ven? A seguir, ¿sí? Cada principio orienta, ¿sí? Cada principio nos lleva a conclusiones, nos lleva a efectos, nos lleva a situaciones, a resoluciones, a tomar decisiones, ¿sí? Hacia allá vamos con los principios. Es la base y es el límite. ¿Sí? Mis alumnos de derecho de pregrado siempre me preguntan, ¿no? Cuando doy derecho administrativo, ¿cuál es el límite? ¿Sí? ¿Dónde está el límite? No vemos el límite de la ley. Siempre digo, la ley da los límites, ¿no? La ley realmente nos circunscribe a un espacio, a una base de un punto de partida y un punto de llegada. Está en la ley. ¿Sí? Y bueno, una de esas herramientas o uno de esos componentes son los principios. ¿Bien? Entonces necesitamos saber qué principios rigen el control. No les he puesto todos, les he puesto la mayoría, son bastantes, pero porque ya los hemos visto también en otras oportunidades y definitivamente lo vamos a tratar, ¿eh? Porque sabemos que interactúan entre ellos. Los principios son como unos eslabones, ¿no? Se van comunicando los unos con los otros, ¿sí? Entonces, sin la concurrencia de ellos, no puede formar la base, ¿sí? Si falta uno de ellos, falta tener, digamos, el piso bien puesto, dónde tenemos que aterrizar, dónde tenemos que asentarnos. Vamos a ver qué tipos de control tenemos, ¿no? Digamos de manera doctrinaria, amplia, para que ustedes pues, puedan ver dónde y en más de una actuación que hace la misma administración, sí, podemos encontrar el control. Sí, siempre les decía y les comentaba, ¿verdad?, que en las normas de control interno de la Contraloría General del Estado
dice todos hacemos control previo, ¿sí? Y entonces cuando veamos los tipos de control, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Cómo va pasando la información y cómo se va a ir controlando, ¿sí? Entonces, y eso se refleja en las auditorías, ¿ven? Se refleja en las auditorías, hacia allá va. Porque la auditoría, el control, digámoslo así, todo lo que abarca las auditorías y el control, tienen un proceso también, cumplen un proceso, cumplen un objetivo, ¿sí? Tienen componentes, tienen elementos, características y propias que también deben de dar un resultado, ¿sí? Y que ese resultado debe tener una consecuencia o debe tener eh, eh, un aspecto de, digamos, que nos permita mejorar, ¿sí? Que nos permita mejorar en los procesos. Y por eso hay recomendaciones, por eso hay disposiciones que eh, las auditorías nos arrojan, ¿sí? Y por eso es que la ley le da el carácter de que sean vinculantes y que sean obligatorias de implementarse, ¿sí? Porque esa es la finalidad o el fin último de poder implementar estas medidas, digamos, de remediación o de buenas prácticas, porque a la larga se va a volver una buena práctica. Es decir, se supone que estas auditorías del sector público lo que quiere es orientar a la administración a que haga las cosas correctamente, es decir, a que tenga buenas prácticas. Y entonces, muy bien, también vamos a ver qué clases de auditorías tenemos, ¿sí? En nuestro régimen, digamos, de auditorías. Qué principios rigen la auditoría también, ¿sí? Cuál es el alcance de la auditoría. Y el último tema, digámoslo así, los dos últimos temas son los riesgos. Y podemos identificar riesgos generales dentro de la contratación pública y finalmente qué problemas pues hemos venido teniendo o que se han podido identificar durante todo el tiempo de la vigencia de la normativa de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces vamos a ver un poco de eso y sé que ustedes van a sorprenderse, sí, muchísimo cuando revisemos todos estos temas, porque es importante, lo que decía, los organismos de control no es que vienen a molestarnos, a torturarnos, a martirizarnos, sino que más bien tenemos que ver qué ellos esperan de nosotros, ¿ven? ¿Qué esperan de nosotros? Y ellos, ¿qué vienen a ver en nosotros? ¿Ya? Entonces yo creo que nadie, y sobre todo para quienes alguna vez tuvimos una primera vez de ingreso en el sector público, ¿sí? Nos ha de haber sorprendido o nos han de haber dicho nuestros compañeros, cuidado con la Contraloría, ¿sí? O cuidado con el que viene a hacer control, cuidado con el auditor interno no vaya a estar a comer con el auditor interno, ¿ven? Cuando no debería ser así, no deberían de ser nuestros enemigos, sino nuestros aliados, ¿sí? Realmente nuestros consejeros, nuestras personas que nos enseñen el camino, ¿sí? Correcto, las buenas prácticas, ¿sí? El buen manejo del recurso público. Aquí nadie quiere equivocarse, aquí nadie quiere usar mal el dinero del Estado, ¿sí? Eh, y entonces, al menos ese es, digamos, como siempre digo, el principio de buena fe. Entonces, este es un poco el camino, el recorrido que vamos a hablar sobre la materia de buenas prácticas y auditorías y control, y la importancia que tiene dentro de nuestra materia de la contratación pública y lo valioso que es saber usar esa información. De hecho, les adelanto, ¿sí? Bueno, yo particularmente, que he tenido pues siempre puestos de asesor, ¿sí? De las máximas autoridades, he tenido grandes responsabilidades, grandes responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tenía era justamente revisar este control, ¿no? Revisar este control y poder hacer eso me enriqueció muchísimo, ¿no? Profesionalmente,
no solamente porque puedo observar casos prácticos puntuales, sino que eh, eh, realmente ayuda a la toma de decisiones, ayuda a que las actuaciones de la máxima autoridad sean mucho más seguras, ¿sí? Basadas y enmarcadas en la forma en que mira el control los procesos administrativos que realizamos. Entonces, como les digo, eso fue una parte que al menos a mí me enriqueció muchísimo y quiero, y por eso cuando diseñamos este programa, sí, yo dije, esto es algo que yo tengo que transmitirlo porque esto es algo que va a ayudar muchísimo a todos los servidores públicos a saber leer, así como les mandé a leer las sentencias, ¿verdad? Eh, Pobrecitos, han de haber estado hecho ocho, ¿no? Al menos los que no son abogados, han de haber sufrido mucho, pero ahí los estoy revisando y los estoy revisando con lupa, ¿ven? Así como auditor. Y no por nada en particular, sino porque, digamos, me gusta observar cómo ustedes, deducir cómo ustedes han podido manejar ese material, ¿sí? Me imagino que lo han de haber leído más de 20 veces, algunos, quizás otros se dijeron, no entiendo nada, voy a tratar de adivinar qué hay aquí, y buscar un proceso, digamos, estos son unos procesos traumáticos, ¿no? Que yo sé hacer, esos casos, esos ejemplos, estos trabajos traumáticos, porque a veces así, ¿ven? En la práctica, muchas veces nos encontramos con situaciones bastante complejas, ¿no? Muy complejas. Y que es un poco lo que, digamos, vamos a concluir, digamos, dentro de este módulo, que existen causas muy complejas que analizar, que tenemos que profundizar en muchísimos aspectos para poder armar toda una argumentación, ¿sí? Que nos permita precisamente no tocar fuera del marco de la ley, ¿sí? Sino que nos toca enmarcarnos en la ley, fíjense. Eso es lo que nos permite tener esta visión del juez, tener esta visión del auditor, ¿sí? Hasta dónde estoy bordeando la ley y hasta dónde puedo salirme de ella. Entonces, eso es una realidad. Y yo tengo un amigo en una de las instituciones que estaba trabajando y él me decía eso. Me dice, tenemos que ver que estamos pisando sobre el borde de la ley. No podemos arriesgarnos a salirnos de la norma. ¿Ven? Y era una reflexión que yo al principio la cuestionaba muchísimo, ¿no? Yo decía, este hombre está loco, la ley se cumple, ¿cómo es posible que me digas una cosa como esa? Esto es imposible, y después, en frío, ¿ven? Uno tiene que, digamos, evaluar realmente cuando estoy en el límite de la ley y cuando estoy realmente inmersa en la ley sin ningún problema, porque hay casos y hay causas, ¿sí? Hay razones que muchas veces nosotros decimos, esto no está mal, pero parecería que no entra o no encaja en la norma. Y todas esas situaciones son las que hay que manejar, hay que saberlas manejar para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Y entonces vienen dos fórmulas, ¿no? O dos situaciones en las que me voy a encontrar. O lo hago o no lo hago. O soy, digamos, precavida y no me arriesgo, o me arriesgo, ¿sí? Y el tema es que cuando usted toma riesgos en decisiones que hay que hacerlas, ¿sí? En proyectos que hay que hacerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa muchísimo, y de hecho vamos a ver que es uno de los riesgos que se miden aquí. A veces hay máximas autoridades que, por ejemplo, no quieren meterse en proyectos grandes, ¿no?
no, eso vale muchísimos millones de dólares. A mí no me pidas que yo haga este proyecto ni que yo lo apruebe. ¿Eh? Y eso ocasiona retraso en el país, ¿eh? Que sería lo primero que debería evaluarse, una causa noble, ¿sí? Yo, ser una autoridad que realmente ha tomado un riesgo, este, para, para decir, que he dado solución, ¿no?, a un problema grave que pueda tener nuestro país. Y fíjense ustedes que voy a poner el ejemplo. Y pongo el ejemplo porque está documentado, fíjense ustedes, en la prensa, ¿no? Son hechos que salieron en la prensa. Yo jamás me invento y mucho menos, digamos, me gusta excederme, digamos, en los comentarios, ¿no? Pero, por ejemplo, la alcaldesa Cintia Viteri, cuando pasó lo del tema del COVID, ¿no? Ella dijo, así no sea de mi competencia, yo voy a ayudar a salir a Guayaquil de este problema. ¿Ven? Y entonces, claro, una mujer que es abogada, ¿sí? Y que ella, pues, obviamente, tenía que actuar en el marco de la ley, ¿sí? Y en el marco de sus competencias, ¿ya? Y sin embargo, ella dijo, yo así tenga que pasar la norma, ¿sí? Y me tocará solucionar. Entonces, fíjense ustedes, para que ustedes vean que hechos como esos, y ella empezó a contratar, ¿no? Armó inmediatamente hospitales, ¿sí? Para atender a la gente, implementó en el centro de convenciones, ¿sí? Lo armó, ahora ya lo están desarmando, ¿eh? Gracias a Dios, porque ha bajado la demanda. Eh, pero sin embargo, fíjense ustedes, por ejemplo, ahora ha tomado una decisión, ¿no? Y dice que a los guayaquileños ni se les ocurra salir, porque al semáforo en verde todavía nos falta mucho, ¿sí? Es una mujer precavida, ¿no? Una mujer que está consciente del riesgo que tiene en sus manos, ¿sí? Pero sobre todo el costo, ¿ven? El costo, hasta cuándo eh, podrá sostener su institucionalidad en una situación como esta. Entonces es una mujer que tiene que pensar de la mejor manera y ser conservadora en sus decisiones y decirle a la ciudadanía, yo lamento, pero no pueden salir, ¿sí? No pueden salir porque hay que tomar conciencia de que esto no solamente es una pérdida de vidas, ¿sí?, de ciudadanos, sino que también es una pérdida de recursos, ¿sí? Y que el gobierno, por más que pueda tener las mejores intenciones y todo lo demás, no puede ir, no puede ser, digamos, no puede vivir en el mal ejemplo, en el desorden, ¿sí? Sino todo lo contrario, dentro del ordenamiento jurídico. Y si nosotros como ciudadanos, al haber aprobado una constitución, hemos renunciado a favor de los administradores del Estado, para que ellos nos regulen nos hagan, pues nos permitan, digamos, tener el acceso a nuestros derechos ciudadanos, pues entonces, si le hemos permitido que ellos los administren y que nos den las directrices para que lleguen a nosotros, entonces hay que cumplirlo, ¿no? Hay que cumplirlo. Entonces, muy bien, con esta introducción, y en vista de que ya han llegado casi la mayoría, vamos a ver el objetivo que tenemos para este módulo. Pues no es otra cosa que conocer los procesos de control, ¿sí? Conocer para qué sirven esos procesos de control en materia de contratación pública. Y con ese proceso de control, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Verdad? Con toda estos temas, pues, que les he planteado dentro de este módulo. Muy bien, entonces vamos a hablar del control gubernamental. Entonces aquí yo tengo, ¿sí?, los tres cupos, que les digo, los tres grandes cupos, ¿ven? Las tres instituciones que pertenecen a este control gubernamental. Sumándole a ella la Asamblea y sumándole a ella, pues también el control judicial, ¿no?
Entonces tenemos a la Contraloría, tenemos a la Procuraduría General del Estado y tenemos a el CERCOP. Muy bien. ¿Cómo se hace este control? ¿Sí? El control debe ser intensivo, integrado, articulado, con todas las etapas del proceso de contratación. Entonces, estamos hablando de que el análisis, ¿sí?, que va a hacerse a través de este control, ¿sí?, posterior, que por lo general es posterior, ¿no? También hay control previo, ¿no? Llegamos a ver en la clasificación del control cómo actúa, digamos, este control previo y cómo se integra o se interrelaciona entre el control posterior y el control previo. Entonces, definitivamente debe ser intenso, debe ser integrado, debe ser articulado. Esas son, digamos, sus características en todas las etapas de la contratación. Este control tiene un objeto, ¿sí? Bueno, pues debe tener una razón de ser, debe tener realmente un objetivo o una finalidad para una función, ¿no? Que como bien lo dice aquí, ¿no? Es la función que tiene ese control legal, es una función que tiene por objeto cerciorarse, fíjense ustedes, cerciorarse de que todo se está llevando a cabo de acuerdo con el plan adoptado y con las órdenes dadas y los principios establecidos. Aquí en este concepto nosotros podemos identificar, ¿sí?, que este control lo que busca es ver si realmente existe un plan, ¿no? Y entonces vamos a día 1 de este diplomado y decimos, bueno, el Estado se planifica, el Estado está bajo el principio de planificación, ¿sí? Por lo tanto, las actuaciones tienen que ser planificadas, no improvisadas, que sería su puesto. Y entonces, efectivamente, el control tiene que ir hacia allá. Bueno, esta institución realmente se maneja de manera planificada, se han tomado las órdenes como deben de ser, si se han cumplido, se han hecho cumplir, y digo, se han cumplido o se han hecho cumplir porque quien da las disposiciones tiene la obligación de hacerlas cumplir, ¿sí? Eso es la cabeza, para eso es quien dirige, para eso está, digamos, ese nivel jerárquico de poder, pues, eh, disponer o dar órdenes, ¿verdad? Obviamente siempre en el marco de las buenas prácticas, ¿no? Y que finalmente, fíjense ustedes, nos habla de los principios, ¿no? Dice, órdenes dadas y los principios establecidos. Entonces, ustedes recordarán que yo les mostré un cuadro en donde hablamos sobre los principios de la administración pública, ¿no? Y lo vamos a ver aquí también, ¿no? Todo lo que es en el marco constitucional, ¿no?, que es el punto de partida, es nuestra norma base, es nuestro, digamos, nuestro punto de arranque, y por lo tanto esas decisiones y esos planes no pueden estar divorciados de esos principios, ¿no? Y obviamente, si hablamos de la materia de contratación pública, pues de los principios propios de la contratación pública. Muy bien, también he querido poner otra definición de este control legal que dice, es prevenir, advertir y observar que los actos y procedimientos preparatorios, precontractuales, suscripción de contratos y ejecución y liquidación cumplan con las disposiciones previstas en los principios constitucionales, en la ley de contratación pública, ¿sí? Y fíjense ustedes, en procurar la eficiencia, la eficacia y optimización de los recursos del Estado, articulados en todas las etapas del proceso de la contratación, ¿sí? Entonces, ya hemos visto todas las etapas del proceso de la contratación y hemos visto que hay un montón de reglas para cada una de ellas. Es decir, hay disposiciones legales para cada una de ellas, ¿no? Para cada procedimiento
de contratación tenemos reglas, para cada contrato, tipo de contrato, tenemos otras reglas. No es lo mismo contratar servicios, contratar bienes, contratar obras, contratar consultorías. No son las mismas reglas de participación. No estamos hablando de un mundo de proveedores que no están segmentados, que no están, digamos, orientados a agruparse entre afinidades de las actividades, ¿no?, que se tienen. Entonces, fíjense ustedes, todo eso abarca nuestro control legal, el hacer, ¿verdad? Todo lo que se hace. Muy bien, pero este control también tiene principios, ¿sí? Tiene principios que cumplir. Pues fíjense ustedes que la institucionalidad de la Contraloría, de la Procuraduría y del CERCOP, ¿sí? Digamos, en su forma, ¿no?, como entidad, también debe cumplir con unos principios, ¿no? Yo les había hablado sobre los principios de la administración pública, ¿no? Recordarán ustedes que vimos un cuadro de esos principios, ¿no? En donde empezamos a ver, pues, el tema de cómo es la contratación pública, cómo es la contratación de personal, cómo es la planificación, cómo es, bueno, vimos algunos elementos, ¿no? Pues entonces acá también el principio de control también tiene una estructura, ¿sí? Basada en principios para el control. Entonces, en primer lugar, la planificación, ¿no? Y una planificación como política pública, fíjense ustedes, tiene un rango, un alto concepto, ¿sí?, como política pública para alcanzar las metas y los plazos a cumplirse, ¿sí? Es decir, el control también goza de una oportunidad, ¿sí?, de ese principio de oportunidad. Es decir, es necesario que el control sea planificado, ¿ya? Por eso es que ustedes van a ver que la Contraloría, cuando dice, bueno, usted hace una denuncia, muy bien, hace la denuncia y le dice, lo vamos a poner en nuestra próxima planificación, ¿sí? Definitivamente es una política pública necesaria, ¿sí? Porque como les decía, o sea, necesitamos tener a alguien que nos mire, necesitamos tener a alguien que nos diga, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Necesitamos a alguien que nos oriente en el momento en el que nosotros no podemos, digamos, ser objetivos o no tenemos los elementos para poder aplicar la objetividad de la aplicación de las normas, ¿verdad? Pues entonces para eso está este control. Pero el control, como les repito, también está basado en una planificación. También debe de cumplir metas y debe de cumplir plazos, ¿sí? Y entonces, claro, ustedes escucharán una frase bastante cliché, muy usada, ¿no? Y que decimos, ay, pero ¿cómo es posible que la Contraloría me observe esto de aquí, me diga esto de acá, yo parezco un delincuente, me siento mal, ¿sí? Y claro, todo el mundo dice, es que tienen que justificar, ¿no?, su trabajo. Pues, como les decía al inicio, ¿no?, sería importante o sería maravilloso saber que las auditorías y este control, ¿verdad?, arroje resultados positivos. Perdón, resultados positivos, ¿sí? Y obviamente los organismos de control tienen que plantearse una meta, ¿no? Una meta. Y la meta es precisamente buscar la mayor cantidad de situaciones que puedan ser evaluadas, precisamente para luego poder sacar estas buenas prácticas, estas recomendaciones, para poder llegar a conclusiones, digamos, más exactas sobre la casuística, ¿no?, que está viviendo nuestra administración pública, ¿no? Entonces, pues bueno, esa planificación obviamente, digamos, va a tener metas, es decir, en el año 2020 vamos a hacer tantas auditorías a nivel nacional que arrojarán sus resultados, ¿ven?, y que se tabularán esos resultados y que obviamente podemos identificar los riesgos que tiene la administración pública, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien.
Entonces, también este control estará basado en el principio de relevancia, ¿sí? O sea, el control debe apuntar a objetivos que justifiquen los exámenes, ¿sí? Es decir, a situaciones que verdaderamente sabemos que no se han dado con la debida normalidad, con, digamos, eh, con situaciones que sabemos y conocemos que se han venido mal practicando, ¿no? Y pongo el ejemplo ahora real, ¿no? El COVID, ¿no? Hubo un tema de especulación en precios, nadie lo pudo controlar, nadie lo pudo dominar. Y todo el mundo gritaba, ¿no? El ciudadano gritaba, ¿dónde está la Contraloría? Sí, ¿dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Procuraduría que hacen los controles? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la Superintendencia de Poder y Control de Mercado? ¿Ven? Y claro, razón, ¿no? Porque había una situación de relevancia, ¿sí? Y se justificaba que estos organismos de control, ¿verdad?, intervengan y extraigan la realidad, ¿sí? Extraigan la realidad. ¿Dónde empezó esta mala práctica de la especulación de precios? ¿Dónde se generó? ¿Sí? ¿Por qué se produjo un efecto masivo de corrupción? Sí, todavía lo seguimos viendo en el sector de la salud y en otras entidades que, por supuesto, CENEL se dedica a las actividades de energía eléctrica. ¿Qué va a saber de comprar mascarillas? ¿Sí? Entonces, gato por liebre se lo podían haber puesto, sí, y ese es el riesgo, ¿ven? Ese es el riesgo. Pero si realmente nosotros estamos en la capacidad para poder identificar esos riesgos, ¿sí? Y tomar los correctivos del caso. Fíjense ustedes, eso vamos a hablar más adelante de los aspectos económicos, de los aspectos legales, ¿sí? Que intervienen en este control. Entonces, fíjense ustedes, entonces, en el momento en el que hablamos de principios de control, las autoridades deben de primero planificar y en esa planificación buscar la relevancia del tema, ¿sí? No es que, ay, el ministro fulanito de tal hay que perseguirlo, ponlo para que lo investigue. Eso no es una relevancia, ¿sí? Es una persecución. Entonces, como yo les digo a mis alumnos, no de pregrado, les digo, señores, si ustedes piensan que el abogado puede hacer que su cliente venga a pretender usar una norma como medio de venganza, pues entonces usted mejor bótese al río porque ha fracasado como abogado. Eso no lo podemos permitir, ¿sí? Entonces, obviamente el control es un poder, no es una potestad importante, ¿sí? Por eso tienen autonomía, ¿no? Por eso tienen independencia, ¿sí? Está aquí también dentro del principio, ¿no? Eso tienen independencia. Fíjense ustedes cómo se van integrando, ¿no? Como eslabón, ¿no? Por eso están ahí en cadena, por eso ustedes lo ven que uno es consecuencia de otros. Actúan entre sí estos principios. Entonces, efectivamente, no podemos hacer que una autoridad de control, digamos, utilice ese poder que se le ha otorgado para que se lo haga de manera irrelevante, ¿verdad? Porque así, si no justifica, si no está debidamente justificado ese examen, pues entonces será irrelevante. Pero bueno, como todo, ¿no? Porque vamos a ver que una de las técnicas también de las auditorías es el muestreo. Y ese muestreo es aleatorio, es decir, se sortea. Y entonces, claro, en el momento en el que estamos en ese sistema, pues puede caer algún proceso que digamos, no es que no va a tener relevancia, sino que quizás puede ser que tenga un muy buen resultado, ¿sí? Que haya cumplido con todo, ¿sí? Por eso les decía, no debemos de pensar, ¿sí? Y yo siempre digo, soy muy crítica, ¿no? En
Entre sí, yo ya les he dicho que soy bastante crítica y me gusta expresar, digamos, mis ideas, ¿no? Y yo siempre digo, la Contraloría tiene que cambiar de visión. ¿Sí? La Contraloría y todos los órganos de control. La Procuraduría es un poco más conservadora. Tal vez han estado a la cabeza personas mucho más conservadoras. Pero en la Contraloría sí han habido, se siente pasiones, ¿no? Políticas, muy politizadas. Y eso pues es lo que precisamente, este, digamos, nos hace reflexionar en que por qué no puede haber un organismo de control que definitivamente en su trabajo pueda descubrir que la administración pública sí puede estar enmarcada en la ley y que verdaderamente puede tener resultados positivos, resultados que realmente, por eso es que nosotros desacreditamos a los gobiernos, ¿no? Porque decimos, sí, puede ser que hizo el puente, pero el puente tuvo una pésima administración, ahí salió, o sea, el puente está, la obra está, el beneficio está, sí, pero queremos es estar metidos en un problema y ahondar en ese problema, ¿sí? Eso no quiere decir ni estoy diciendo que nos olvidemos si es que han habido corrupción, o si ha habido, esas cosas se tienen que solucionar. Nadie dice que no, si realmente es relevante y se justifica, ¿sí? Pero desvirtuar o querer, digamos, distorsionar los resultados de un gobierno, ¿ven? Entonces, ¿sí? Porque fíjense ustedes, ¿no? Es lo que nos pasa, ¿no? Tiene un año político y fíjense ustedes, ¿qué es lo primero que decir? El gobierno este que robó, el otro que robó, el de allá también robó y el de hace 35 años atrás también robó y el que fue antes de que yo naciera, hace 50, 60 años, también era un gobierno lleno de delincuentes. ¿Sí? De gente que no se ajustó a las leyes, ¿sí? No se ajustó al orden jurídico, ¿sí? Y que obviamente lo único que nos deja es un organismo de control que no es suficiente, que no es suficiente, que no tiene realmente, no ha cumplido con estos objetivos, ¿ven? Con ese objetivo de relevancia, es decir, no ha sido capaz de planificar y de detectar, ¿verdad? ¿Dónde han estado los problemas más graves? Debería de existir un trabajo coordinado, ¿no? Y fíjense, aquí hay el principio de coordinación, ¿no? En donde tiene que haber armonía, el CERCOP, la Procuraduría, la Contraloría, la Asamblea, eh, este, las mismas sentencias judiciales, ¿no? En donde podemos ver, como ustedes ya lo pudieron visualizar, ¿verdad? Problemas son los que llegan a la corte, qué problemas son los que se dan eh, eh, por discrepancias, ¿no? entre los proveedores y la administración pública. Y entonces, efectivamente, este, nosotros debemos de tener, digamos, conciencia en que lo que vienen a buscar debe tener una relevancia, una importancia, ¿sí? De hecho, hay casos en los que, por ejemplo, uno puede hacer denuncias a la Contraloría, son reservadas, eh, y esas denuncias van, ¿no? Y le comunican y le dicen, bueno, señores ministerios X, usted ha tenido una denuncia, y en base a esa denuncia yo le pido que me dé esta información. Y inmediatamente va a planificarse y va a motivarse, ¿verdad? Precisamente el que se haga una auditoría o un control. ¿Sí? ¿De qué naturaleza? Ya vamos a ver de qué naturaleza. Sí. Muy bien. Pero también tenemos el principio de eficiencia y eficacia. Es decir, que esta institucionalidad de control, ¿sí? Pues también debe de darnos un resultado, ¿sí? Tiene que ser eficiente. Tiene que tener gente capacitada. El control, dice, debe realizarse con personal capacitado y con los instrumentos tecnológicos que optimicen los objetivos que se buscan.
Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Que se quemaron todos los servidores de la Contraloría, por ejemplo. Se quedaron sin recursos, ¿no? Dicen, no, si hemos salvado porque teníamos en una nube, teníamos todo respaldado. Ah, ya no se ha perdido nada. Perfecto. Aplausos para ellos. ¿Ven? Eso significa que su principio de eficiencia y eficacia debió haber arrojado un resultado, ¿no? Si se hubiera perdido todo, imagínense ustedes en la grave situación en la que nos encontraríamos, ¿no? Como país. Pero en todo caso, fíjense que a mí más me parece que hay que destacar la capacitación o la capacidad que tiene el personal. En sí, nos hemos podido dar cuenta en que, digamos, los aspectos de las auditorías, ¿sí? O los aspectos importantes que integran las consultorías, las auditorías, perdón, ¿sí? Las auditorías, sí hemos tenido oportunidad de palpar que los auditores no tienen un perfil técnico eh, que, digamos, pueda manejar la situación que debe de revisar. Yo en más de una ocasión he visto, sí, y ustedes lo pueden revisar, hay sentencias en ese sentido, en que muchas veces la Contraloría hace comparaciones que, como yo siempre digo, ¿no? Quiere comparar piñas con peras, ¿sí? No son iguales, ¿sí? Es decir, quiere comparar un servicio con una obra o quiere comparar una consultoría con un servicio, ¿sí? Y en temas de calidad, en temas de costos, en temas técnicos inclusive, o de resultados, eficiencia o eficacia. Y entonces es uno de los aspectos que realmente la Contraloría y cualquier organismo de control debe siempre tener un personal capacitado, ¿sí? No autocapacitarlo, ¿ven? O sea, porque casa adentro quizás no podemos ver, quizás hay que buscar tener, de hecho hay programas, ¿no? Hay programas de auditorías, hay programas, hay capacitaciones, digamos, desarrolladas en base a los temas técnicos y propios, ¿no? Por ejemplo, los temas de contratación pública, ellos a veces no dominan el tema del sistema UCHAI, por ejemplo, ¿no? Y entonces es un vacío, y es un gran vacío, porque UCHAI es una herramienta que realmente aporta información al proceso, ¿ya? Aporta información al proceso. Entonces, definitivamente, alguien que desconozca una de las piezas importantes de todo el proceso o del procedimiento de contratación pública, pues entonces significa que el resultado no va a ser exacto, ¿sí? Pudiendo ser exacto, ¿ya? O sea, fíjense ustedes, no cercano, pudiendo ser exacto, o sea, es decir, con un resultado puntual. Muy bien. Entonces también tengo el tema de el principio de coordinación. El principio de coordinación, al igual que el de eficiencia y eficacia y el de planificación, están también en los principios generales de la administración pública, ¿no? También tiene que participar o concurrir en las administraciones de control. Entonces, como les decía, las acciones coordinadas son necesarias, son importantes, precisamente para no duplicar, ¿sí? Esfuerzos y para más bien optimizar los resultados, ¿no? Que se puedan obtener de ellas, ¿no? Entonces el control externo dice debe apoyarse en el control interno, ¿sí? Evitar la superposición de controles, ¿sí? Es decir, que más de uno haga el mismo control, todo lo contrario. Y claro, fíjense ustedes que dentro de la estructura de lo que es las auditorías, ¿verdad? Bajo el esquema de la Contraloría General del Estado, nosotros tenemos que las instituciones tienen un área de auditoría interna, ¿sí? Que están justamente, son personal de la Contraloría que están dentro de las instituciones. Antes había el sistema de auditoría interna, no le pertenecía a la Contraloría. Y en una reforma fue que se integró y dijo, no, estos auditores
deben de depender de la Contraloría porque tienen que ser imparciales, porque tienen que ser objetivos, porque no tienen que esperar a que les pague esta institución para que haga su trabajo, ¿sí? O sufrir como cualquier servidor, ya, en donde definitivamente no iba a obtener los resultados. Entonces, hoy en día, digamos, esa, eh, esa independencia que tienen, sí, a pesar de estar dentro de oficinas y todo, que le pertenece a la institución administrativa, pues se supone que va a ser un trabajo previo, ¿no? Un trabajo que, digamos, a diario lo puede observar, a diario, fíjense ustedes, porque trabaja ahí dentro de la institución a diario. No es lo mismo que de pronto llegue un equipo de trabajo 0 kilómetros sin ningún conocimiento. Distinto es que una persona que está familiarizada con la actividad, ¿sí? Y que obviamente cuando ven un equipo externo va a ser el apoyo de ese equipo porque él sabe el manejo de esa institución y sin embargo muchas veces los resultados son catastróficos, ¿sí? Y digo catastróficos porque realmente a veces de los cabellos sacan unas conclusiones que son impropias, como lo que le decía, quieren comparar piñas con peras, ¿sí? Y eso no es posible. Eso significa falta de capacidad, ¿sí? De conocimiento, de capacitación, ¿sí? De entrenamiento, de experticia, ¿ya? Y un auditor no puede, digamos, darse ese lujo. Pero ya vamos a ver, sí, vamos a ver un poquito más adelante, vamos a poder ver cómo el auditor tiene un camino que seguir y cómo él, siendo una persona 0 kilómetros que viene con los ojos vendados, ¿sí? Puede buscar todos los elementos necesarios que le permita, ¿sí? Digamos, tener un resultado, ¿no? Y como les decía, todos hacemos control previo, ¿verdad? Porque está basado en este principio de coordinación. El control externo debe apoyarse siempre en el control interno. Es decir, el control interno con todas las observaciones que hacen. Bueno, fíjense que en una charla que me tocó dar, yo había publicitado, digamos, en mis redes sociales que iba a dar esta charla. Y una amiga con la que trabajé en Quito apareció ahí, ¿no? Y entonces, bueno, nos reencontramos, digamos, en ese espacio. Cuando nos reencontramos, ella me dijo, ¿te puedo llamar después de que terminó? Y claro, por supuesto. Entonces nos comunicamos y me comentaba que en una institución habían suprimido el tema del control previo. Sí, y yo le dije, eso no pueden hacer, es imposible. Sí, han suprimido, ya no hay control previo, ya no existe ese proceso de control previo. Y ahora, o sea, hacen control previo, me dice, pero realmente es una persona, antes había un equipo de trabajo que se dedicaba justamente a la verificación de, de la legalidad y obviamente de el cumplimiento de la documentación que se necesita para el respaldo de un pago. Porque el área de control interno, por lo general, está en el área financiera, ¿sí? Porque lo que se quiere proteger es precisamente que el pago sea absolutamente legal, que es, digamos, el paso más importante, ¿verdad? No solamente construir todo un proceso de contratación tiene su responsabilidad, sino que al final el resultado que vamos a tener es que se pueda pagar a esa persona que nos va a entregar lo que nosotros queremos. Si nos entregan lo que no queremos y si tenemos que conformarnos con lo que nos entregan, pues entonces está mal. Y eso es lo que tiene que averiguar el control previo, ¿sí? Y eso es lo que va a venir a validar el control externo. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es coordinar y lo importante que es realmente tener un equipo de trabajo que, digamos, pueda decirnos si nos hemos equivocado y como les dije, si nos hemos equivocado, rectifiquemos, enmendémoslo, porque ahí opera el principio de oportunidad, que es un principio general que también lo vamos a ver aquí en el tema de las auditorías. El principio de oportunidad también está presente en el control, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el control. Muy bien. El principio de flexibilidad, sí, que es adaptarse a la realidad,
a la razonabilidad con la realidad que condiciona cualquier accionar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener este pensamiento, bueno, el auditor, ¿no? O el ente de control debe tener un espacio de flexibilidad, es decir, que permita poder revisar la realidad, fíjense ustedes, y la razonabilidad. Yo tuve oportunidad de trabajar con dos personas que tuvieron muy cortos periodos en dos administraciones, ¿no? Y resulta ser que de pronto salieron de esta administración y comenzaron a dispararles un montón de exámenes especiales en la administración, ¿no? Que tuvieron, ¿no? Y les empezaban comunicaciones. Usted no ha cumplido esto, no ha cumplido esto, no ha cumplido esto, mándeme los papeles sobre esto, qué pasó con esto y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense, uno de los argumentos que hago las respuestas, ¿no? Eh, que me tocaba fundamentar y decirle, a ver, señores de la Contraloría, siéntese a pensar, por favor, usted sabe cuántas actividades tengo yo, por eso yo a todos mis asesorados los obligo a llevar una agenda, ¿ya? Y le digo, a mí me pones una agenda y me dices todo lo que tienes que hacer hasta cuando vas al baño, si es posible, hasta cuando sales a comer, ¿ya? ¿Por qué? Porque, díganme ustedes, o sea, ¿qué autoridad que no trabaja 8 horas de trabajo? Autoridades trabajan 18, 20 horas de trabajo, ¿sí? Duermen muy pocas horas, realmente. Tienen mucho trabajo que hacer, sobre todo si son instituciones grandes. Yo he estado en las 4 instituciones más grandes del país, ¿sí? Con presupuestos impresionantes. Y el trabajo no nos alcanza el día para trabajar. Entonces, bajo este principio de flexibilidad, fíjense ustedes, yo siempre les decía en mis respuestas, ¿qué pude haber hecho yo en 3 meses? ¿Usted cree que este tema no llegó a mi conocimiento? ¿Sí? En los 3 meses que estuve ahí no llegó a mi conocimiento. Por favor, tiene que razonar que en 3 meses una autoridad no puede. 3 meses una autoridad recién va a conocer la dimensión de todos los problemas que puede tener una institución administrativamente hablando. Entonces, salvo que sea una persona de carrera que ha estado toda la vida ahí y que quizás pueda hacer, y aún así no lo puede visualizar. Porque una cosa es ser un servidor público y trabajar 5 responsabilidades que un ministro que tiene que controlar las 5 responsabilidades de 700.000 empleados que puede tener una institución pública. Y entonces la pregunta es, ¿quién puede hacerlo a diario? Es muy complicado. Y es muy complicado. Entonces hay que confiar, hay que capacitar a las personas, hay que tener y saber que no solo la cabeza, ¿sí?, puede llegar a equivocarse, porque la comunicación y hasta donde llegue a él se puede tardar. Fíjense ustedes que yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es un edificio bastante grande. Me atrevería a decir que tiene más de 10 pisos ese edificio, ¿no? Y claro, el último piso, que es el PH, le ponen, ¿no? Ahí que es el penthouse, ¿sí? El PH, cuando llegamos al PH, fíjense ustedes, abajo recibían la comunicación, y hasta que llegara el PH, se demoraba siquiera de 8 a 10 días. Yo lo viví, ¿ven? Y entonces un día me fui abajo a ver la correspondencia, ¿sí? Y le dije, no me importa, necesito estos documentos, búscame dónde están, busca la bitácora, dime, porque si no, no dábamos resultados. ¿Ya? Y entonces porque si no tocaba ir de departamento hasta que clasifiquen y hasta que hagan y todo. Al ministro le llegaba con 15, 20 días después. Inclusive las peticiones que hacía la Contraloría, ¿ven?, o los organismos de control, la asamblea. ¿Por qué no contestaba? Y salían en la prensa, ¿ven? Salían en la prensa y decía, el ministro, yo le he pedido información, salían los asambleístas, le he pedido información sobre esta obra, sobre estos
estos contratos, sobre estos gastos, sobre esto. Fíjense ustedes. ¿Ya? Y claro, uno amanecía y decía, hoy no van a haber problemas. No, era peor, cada día era peor. ¿Sí? Yo decía, por Dios, todos los días tenemos un frente. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que dormir aquí y recibir nosotros la comunicación para que usted no sea perjudicado. ¿Ven? Entonces, fíjense que este principio de flexibilidad, ¿sí? Es importante dentro del control. No estamos, José, cierra tu micrófono. Ya, ahí está, silenciado. Y entonces, miren, ¿no? Es necesario, ¿sí? Y fíjense ustedes, o sea, quizás ustedes no lo conocían, ¿sí? Pero es importante, ¿ven? Saber precisamente cómo nos miran y sobre qué, digamos, o sobre qué actuaciones que ellos tienen que cumplir, digamos, estos principios, tienen que cumplirlo quienes hacen el control. ¿Sí? Tiene que haber ese espacio de razonabilidad, tiene que haber ese espacio de la realidad, ¿sí? De la realidad, ¿ya? Como comentaba quizás algunos de sus compañeros en otros programas que tuvimos, en otros módulos, ¿no? Decía, hay gente que se ha metido en líos en el tema de la emergencia, ¿sí? Porque la realidad es otra, ¿ya? Porque la realidad es que no hay tiempo para verificar, ¿sí? Cuando tú tienes que la gente se muere, ¿sí? Como efecto dominó, se murió uno y cayeron 20, ¿sí? Se murieron 20 de contado. ¿Y entonces qué haces? ¿Dónde los pongo? Decía, no tiene capacidad, la capacidad de donde están, digamos, los cuerpos, ¿no? En la morgue, hay capacidad, ¿ves? Y entonces, ¿dónde los pongo? ¿Cómo hago? Dice, no, bueno, puedes coger unas fundas y guardarlos ahí. Ok, cómprame las fundas. Digo, bueno, la realidad era otra, ¿no? Entonces, ¿quién vende fundas para guardar cadáveres? Porque ese es el tema. A alguien se le ocurrió y dijo, yo tengo. Sí. Y claro, ahí empezaron los problemas. ¿Sí? Pero la pregunta es, señor auditor, sí, señor contralor, ¿usted sabe lo que es tener 20 muertos tirados en el piso? ¿Usted sabe la realidad? ¿Usted puede razonar cómo trabaja esa gente? ¿Usted es capaz de medir y decir que al tercer día el muerto apesta? ¿Sí? Y entonces, ¿usan el principio de flexibilidad realmente? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es conocer, ¿sí? Lo que nos vienen a pedir y lo que nos vienen a exigir que cumplamos, ¿verdad? Y que es que no los queremos cumplir, y que a veces no podemos cumplir. A veces se vuelve, y eso lo vamos a ver como uno de los riesgos que se han detectado, ¿no? En las prácticas. La capacidad de influir, ¿sí? Es decir, proponer o recomendar cambios en las conductas de la administración. Estas son las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones y las propuestas que se hacen al final de todo informe, ¿no? Todo informe de control que se entrega, ¿no? Entonces dice, al señor gerente le recomendamos que la dirección financiera debería de hacer tal, tal y tal cosa para la próxima vez. En estos casos tiene que hacer esto, esto de aquí, esto de acá. Son unas recomendaciones. Entonces, claro, se pone una capacidad de influir, ¿no? ¿De influir en qué? En buenas prácticas, ¿ven? En buenas conductas, en cambios de conductas, dice ahí, y en buenas prácticas de la administración, definitivamente, definitivamente, porque no puede ser que el control sea un dedo acusador, ¿sí? Sino que tiene que ser un correctivo de conductas, tiene que servir para corregir cualquier actuación que no esté acorde, y lo que les decía, que
puede estar bordeando la ley o que puede estar fuera de la ley, ¿ya? Y que nosotros pensamos que podemos usarla de esa manera y practicamos no solo un caso, sino que todos los que vengan serán tratados de la misma forma. Entonces, para eso sirve este principio de capacidad de influir en la administración. Y el de independencia, ¿no? Que definitivamente el órgano de control debe contar con independencia jurídica e institucional. De tal forma dice que no se acople a la politización o al gobierno de turno. Es decir, claro, debe de ser sumamente imparcial, objetivo, independiente, ¿sí? Dentro del marco de la ley y dentro de la institución que se da, ¿no? Entonces, no es que usted, al menos quienes son las cabezas, ¿no? De la Procuraduría, debe demostrar esa independencia, ¿sí? La administración que tiene a su cargo es independiente, ¿sí? Que es una institución que realmente no va a estar influenciada por la politización y tampoco por el gobierno de turno, ¿sí? Y por la politización, porque todos sabemos que dicen, ay, este es el partido tal. Entonces el partido tal es el que manda, ¿sí? No es lo mismo el gobierno de turno, ¿no? Que lo ponen el gobierno de turno, ¿eh? Entonces, si hablamos de la politización, hablamos de las prácticas de la entrega o la división del poder a los partidos políticos, ¿no? Dice, no, a cogobernar todos los partidos políticos, les dan espacios, ¿no? Los amarres que se les llama, ¿no? Eso no puede pasar. No podemos tener un ente de control que realmente baile al son del político de turno. Eso no puede darse. La administración, la institución, la institucionalidad, ¿sí? No se muere, no se pierde. Los gobiernos, los ideales de esos gobiernos están solamente por 4 años, los que pueden durar los 4 años. Hay quienes han podido durar más de 4 años y hay quienes no han durado ni media hora sentados en el sitio presidencial. Y entonces, claro, el ente de control es el que debe conservar con esa independencia precisamente la institucionalidad. Entonces, fíjense ustedes, estos son los principios que rigen el control. Parece que son completos, integrales, necesarios, que rigen un camino absolutamente claro de qué es este control que se debe hacer y que no está de más, ¿sí? Que no está de más, y que, como yo les decía y les decía a mis alumnos, ¿no? La Contraloría debe de cambiar, debe realmente reubicarse, debe reestructurarse, ¿sí? Y creo que tiene procedimientos de auditoría ya obsoletos. No están actualizados ni sistematizados como debe de ser, ¿sí? Y creo que las matrices de riesgos superan la realidad, ¿sí? Es decir, las matrices de riesgos no están acordes, más bien están atrasadas, aunque pueda tener un mismo criterio, ¿no? Aunque pueda tener índices para poder, digamos, hacer ese control, índices, digamos, que puedan ser generales, estandarizados, ¿sí? Pero aún así, ¿cuáles son las metas? Sí, ¿cuáles son las metas? Las metas no pueden ser siempre las mismas. Vamos a ver a quiénes metemos presos, vamos a ver a quiénes vamos a, a molestar, vamos a que eso no puede pasar. Eso no puede pasar, no puede pasar, y es lo que hemos venido viendo en la práctica. Tenemos un ente de control que definitivamente no nos ha producido el resultado que la ciudadanía espera, ¿sí? Y que realmente lo que hemos visto es que están ahí, simplemente tienen un poder extraordinario, porque como decimos, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría no la controla nadie, a la Procuraduría, bueno, la controla la Contraloría.
al menos en sus procesos administrativos internos, ¿no? Pero la Contraloría no la controla nadie, ¿sí? La Contraloría también controla a los jueces y controla al Poder Legislativo. Y entonces, fíjense, es un gran poder, ¿no? Ellos son los únicos que no tienen control. Y entonces, claro, pueden dañar, perjudicar, ¿sí? Y esa flexibilidad, ¿sí? Nunca poder verla, ¿sí? Porque no se maneja ese principio. Y entonces, fíjense ustedes ahora pueden asesorar a sus autoridades, ¿no? E invocar este principio de flexibilidad, ¿sí? Señores de la Contraloría, al momento que usted tiene que razonar, ¿sí? Estamos inmersos en el principio de flexibilidad. Y tiene que razonar lo que, frente a la realidad que tenemos, ¿sí? En este caso particular, o en esta contratación, o en esta situación que está analizando. Entonces, fíjense ustedes que es un principio muy importante. Creo que es el más destacable eh, con el de capacidad de influir también, ¿no? Los dos juegan un rol vital, importante, dentro de este control que, digamos, nos pueden realizar eh, dentro de la materia de la contratación. Muy bien. ¿Qué tipos de control tenemos? Vamos a ver. Pues bueno, nosotros podemos tener un tipo de control según la naturaleza. Fíjense ustedes, vamos a ver las clasificaciones. Esta es una clasificación doctrinaria, ¿no? Administrativa, de análisis administrativo. Bueno, estamos en el derecho administrativo, ¿no? Sin duda alguna, y la contratación pública es una parte del derecho administrativo. Y bien, entonces por su naturaleza dice, bueno, en lo jurídico, en lo político, en lo económico contable o en la gestión de desempeño. No son temas que no hemos podido revisar, los hemos revisado a través de, digamos, nuestra capacitación, ¿sí? Entonces, el control jurídico, ¿verdad? Pues es el control de legalidad pues, y de legitimidad y de regularidad, ¿verdad? Pues bueno, estamos frente a las actuaciones legales que puedan realizar la administración, ¿no? Y habíamos expresado, habíamos ya visto cuáles eran las actuaciones que la administración pública podía realizar, ¿no? Y entonces, claro, en el momento en el que nosotros tengamos que hacer el control puede ser de legalidad. Fíjense ustedes que ahí interviene más la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado hace control de legalidad. Si usted va a la página web de la Procuraduría General del Estado, usted va a encontrar, sí, precisamente que hablan del control de legalidad y cómo se maneja el control de legalidad. De hecho, hay unos reglamentos, ya se los voy a subir a la plataforma, para que ustedes lo lean, ¿no? Para que sea parte de su consumo, ¿no? Educativo, porque me puse pues a investigar, ¿no? Sobre el tema, y entonces lo encontré en la página web, y aparte de eso, encontré obviamente las normativas que implica ese control de legalidad, es decir, el proceso que se debe cumplir dentro de la Procuraduría y qué acciones deben de hacer o realizar sus auditores o sus empleados o sus servidores, ¿verdad? Sobre ese control de legalidad. Sí. Bueno, también puede haber un control político, ¿no? Y es el de la Asamblea Nacional, ¿no? Que les decía, juicios políticos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a analizar las actuaciones de los ministros, las actuaciones de las autoridades, ¿sí? En donde, digamos, aquellos que puedan ir a juicio político, ¿no? El presidente, vicepresidente, ¿no? Bien, pueden pasar por este control, ¿sí? Y entonces, claro, debe existir, sí, definitivamente sí es necesario que alguien venga a rendirnos cuenta, es necesario que nos diga, bueno, sobre qué base usted tomó estas acciones, sobre qué situaciones, ¿no? Fíjense ustedes que iba a haber un juicio político, creo que al ministro
finanzas, me parece que es por el pago de la deuda. ¿En base a qué? Diga, explíqueme. ¿En base a qué usted en una pandemia se atreve a cancelar una deuda, ¿sí? Cuando el pueblo se está muriendo? Acciones drásticas. Pero deben de tener un fundamento, deben de tener un control, deben de tener, digamos, un llamado de atención. Y téngalo por seguro que pasará también por un control de la Contraloría General del Estado en algún momento. Si no es ahora, será mañana, dice una canción, ¿verdad? Y entonces, y ya están por salir, entonces, y esto es recencito, dijeron por ahí. Y entonces llegará quien esté, digamos, en el organismo de control, ¿sí? Y dirá, vamos a revisar el pago de la deuda pública. Es algo que es un tema que se ha venido controlando, digamos, hace años atrás, ¿no? Muy bien, también podemos tener controles económicos contables, ¿no? Ustedes saben que la administración pública también tiene normas de contabilidad gubernamental, normas económicas, ¿sí? La política económica, ¿sí? Que maneja el país, ¿no? Sobre la política económica que está reconocida dentro de nuestra Constitución, pues entonces también deberá, con muchísima razón, ¿sí? Poder ser revisada, ¿no? ¿Qué hay en el presupuesto general del Estado? ¿Cómo se cumple? Y también esta potestad de revisión o de control la tiene la Asamblea Nacional, ¿no? La Nacional al momento de aprobar, ¿sí? Ese presupuesto, pues también está en la obligación de darle seguimiento y control, ¿sí? No es que haya, ahí tiene su presupuesto, vaya y gaste lo que usted quiera, no, no señor. Por eso es que existe la posibilidad de que además de tener digamos, una revisión previa, ¿sí? También tiene una acción de control, digamos, por ejemplo, la Asamblea Nacional, los aspectos económicos contables de la administración pública. De gestión o de desempeño, ¿sí? En lo económico, en eficiencia y eficacia, es decir, los resultados, ¿no? Que decía. Bueno, pues ahí está la Contraloría, ¿no? Porque ahí es donde nos hacen, ya lo habíamos visto, ¿no? Las auditorías de gestión, ¿no? Las auditorías de gestión, pero esas auditorías de gestión encaminadas a la comprobación del empleo de la eficiencia y la eficacia, en el desempeño de esa eficiencia y eficacia. Es decir, ¿cuáles son los resultados? ¿Esos resultados han permitido avanzar al país o no? Fíjense ustedes, los economistas, ¿no? Cuando los invitan a los noticieros, ¿no? Hacen análisis económicos, ¿no? Yo siempre decía que aburrido realmente esto de análisis económico. Me puse a ver CNN, es así. Y entonces veía los temas económicos, ¿no? Y dije, la verdad es que acá tienen otra visión, otra forma de hacer las cosas. Y bueno, eso cambió un poco, ¿no? Pero eh, esos análisis económicos, ¿no? Que hacen, dice, estamos contrarrestando el desempleo, sí, que miden las políticas, ¿ven? Políticas económicas, las políticas de eficiencia y eficacia, el tema de la deuda pública, ¿no? Perdón, el tema de los bonos, por ejemplo, que ahorita el país está en un problema, digamos, con el tema de los bonos, ¿sí? De los bonos que emitió el Estado, los bonos 2024 me parece que son, ¿no? Sí, creo que son dos, bueno, sí, 2024 me parece que son. Y entonces están viendo cómo van a proceder con el tema de los bonos, ¿no? Los tenedores de bonos. Y de hecho hay una demanda, ¿no? Me parece que es en Estados Unidos que está planteada la demanda sobre los tenedores de esos bonos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que, digamos, están enmarcadas dentro de el control que se debe de hacer, ¿sí? Y que en definitiva el ente de control, ¿sí? Arroja, ¿sí? Digamos, resultados que la ciudadanía debe saber, ¿no? Debe saber si realmente se han empleado bien o no nuestros recursos públicos, los recursos públicos, y digo nuestros porque en realidad el dinero del Estado
es de los ciudadanos, del aporte y del trabajo de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, así sea una parte, el 30, el 40, 50%, y así sea el 100%, ¿sí? Deben de rendirnos las cuentas y deben de pasar por un proceso de control, sin duda alguna. Entonces, muy bien, este es el control según la naturaleza. ¿Lo vivimos? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Está implementado en nuestro sistema como estructura del Estado? Sí. Bien, también puede ser según el órgano que lo ejerce, ¿no? Entonces, tenemos pues auditorías. Déjame salir aquí un ratito porque parece que está muy... Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ampliar. Tenemos las auditorías. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Según el órgano que lo ejerce, ¿no? Entonces podemos tener, digamos, un control de carácter administrativo, ¿sí? Pueden ser sindicaturas, pueden ser procuradurías, caso de la Procuraduría General del Estado, ¿verdad? Algún cuerpo de abogados, auditorías internas, las fiscalías de investigaciones administrativas, o sea, los que persiguen los delitos contra la administración, eh, oficinas anticorrupción también tenemos, ¿no? Oficinas anticorrupción, contadurías, bancos centrales, ¿sí? Que también manejan temas de estadísticas y de control de manejo del dinero, ¿no? De la moneda, eh, de tasas de interés y de tantas cosas que, digamos, también están involucradas en temas de control, ¿no? Superintendencias, ¿no? De seguros o superintendencias de control y poder del mercado, por ejemplo, también puede ser una de carácter administrativo. Comisiones de preadjudicación y recepción de bienes, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Hay algunas formas o algunas fórmulas, ¿sí? Esto en el marco general, ¿no? Porque a la larga, digamos, esto es doctrinario, pero necesitamos saber qué tipo de control tenemos, ¿no? Y además que cuando buscamos legislación comparada, a veces no sabemos quiénes son, por ejemplo, esos cuerpos de abogados, por ejemplo, ¿no? Que pueden tener, digamos, una potestad de control, ¿sí? En el caso del CERCOP, por ejemplo, las veedurías, ¿no? Las veedurías ciudadanas, ¿sí? Además de que el CERCOP tiene su función o su competencia de control, también tiene, digamos, un aspecto que manejar a través de veedurías ciudadanas que también hacen control, ¿no? De la contratación pública. Entonces, fíjense ustedes, pero también lo vamos a ver aquí el tema de las veedurías, que sí lo había puesto. Muy bien, también puede ser en el legislativo parlamentario, que yo les decía, la Asamblea Nacional en nuestro caso, también puede ser un órgano de control, de hecho lo tiene sus competencias constitucionales, están establecidas precisamente esa potestad de control. Órganos superiores de control externo, como auditorías, contralorías, aquí está la Contraloría, interpelaciones ministeriales, pedidos de informes, comisiones investigadoras, comisiones bicamerales, o sea, cualquiera de estas fórmulas pueden ser, digamos, órganos que ejerzan, pues, este control, ¿no? De tipo legislativo o parlamentario. Y finalmente jurisdiccional, que son aquellas que se pueden producir acciones, recursos, amparos, medidas cautelares, y esto más está relacionado con la función judicial, ¿no? Porque ustedes saben que la función judicial, ya lo vimos en el contencioso administrativo, ¿verdad? Lo que hace es un control de legalidad, ¿sí? Entonces, definitivamente, es parte de
del control. Otro tipo de control también puede ser según la oportunidad. ¿Sí? La oportunidad en donde abarcamos, también déjenme ver aquí, creo que he puesto muy, muy grandes las letras. Aquí estoy, ¿verdad? No quiero omitir si hay alguna palabra que se pueda perder. Ven, aquí hay. Aquí está. Perfecto. Y bueno, caramba. Entonces, por ejemplo, según la oportunidad, ¿no? Previo o preventivo, concomitante o posterior. Muy bien. ¿Qué comprende cada uno de ellos? ¿No? Bueno, previo o preventivo, estamos frente a un control interno, por ejemplo, ¿no? Previo, ¿sí? Y preventivo. Antes de que se produzcan los hechos, ¿no? Hay una intervención previa, hay una autorización, una toma de razón. Puede darse, sí, puede darse. De hecho, hay instituciones que lo establecen, ¿no? Y fíjense ustedes, un poco para hacerles también una recomendación. Una entidad en donde yo me inicié trabajando la contratación pública, precisamente tenían un control previo. El área jurídica manejaba un formulario en donde hacía un checklist de todos los componentes que debían estar en un expediente de contratación pública, ¿sí? Y esa fue una práctica que yo la fui implementando a través del tiempo en todas las instituciones en donde estaba. Y les decía que el expediente, en la primera parte, en la portada, ¿sí? O pegado en la carpeta, en la parte frontal, tenía que venir un formulario de checklist. Con firmas de responsabilidad, ¿sí? Es decir, que si salía del área financiera ese expediente hacia el área de compras públicas, pues tenía que venir con el checklist de todos los documentos que me estaba entregando, ¿sí? Y con la firma de responsabilidad del director del área, ¿sí? O del funcionario que tenía la obligación de enviarme el expediente. Entonces nosotros hacíamos ese seguimiento, sí, y entonces llegaba en el expediente y aparte llegaba una copia, porque yo en mis archivos de recibo, sí, de lo que recibía, ponía otro documento que era igual a este, y era mi respaldo. Tenía que firmarlo 2 veces, ¿ya? Y entonces cada área tenía lo tenía en sus manos un expediente, tenía que decir qué documentos eran los que llegaban en ese expediente. Una forma de, digamos, previa de control, ¿sí? ¿Dónde se perdió el papel? ¿Cómo se perdió un papel? Porque fíjense ustedes que yo tuve un caso también. No, aquí viene la casuística y la importancia, ¿no? De por qué debo conocer esta estructura de control, ¿sí? Que la implemento yo y que tengo que saber, porque el día de mañana me van a venir a preguntar por aquello. ¿Ven? Yo recuerdo que a una de las autoridades de unas entidades en donde yo estuve, le llegó una comunicación en donde le dijo, usted es el responsable del archivo, ¿sí? Es parte de sus funciones. Hemos encontrado que en el expediente 1, 2, 3, 4, 5, 20 no, está incompleto, ¿ya? Entonces, fíjense, acudiendo al principio de flexibilidad, ¿ven? Contestamos y le dije, ¿es acaso que la máxima autoridad tiene que dormir en el archivo para saber qué se pierde y qué no se pierde? ¿Sí? Cuando hay una persona que es designada administradora de ese archivo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es, y por eso nosotros implementamos
este mecanismo de hoja por hoja, ¿sí? Me tienes que decir qué va en el expediente, a fin de saber y constatar, y de hecho cuando llegaba la persona que entregaba el expediente, no es que recíbame y fírmeme, no señor, aquí vamos a contar las páginas, y empezábamos, contrato, perfecto, aquí está el contrato, esto aquí, la partida presupuestaria, aquí está, están los pliegos, aquí están los pliegos, aquí está la resolución de adjudicación, aquí está, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, yo en el expediente, que ya ustedes vieron cómo se ordena un expediente, que debe de contener un expediente, porque lo vimos en el módulo de contratos, ¿verdad? Las carpetas tenían que venir con separadores diciéndome, es esto, aquí está certificación al pacto, está la petición, está los TDRs, están los TDRs que van y vienen a cada rato, ¿no? Los pliegos aprobados, las resoluciones, todo venía en un archivo, en un expediente completo, y tenía que venir con separadores. Nosotros gastábamos muchísimos separadores. Si no, les poníamos los pot sticks a un lado y le poníamos como separadores. Separábamos todo lo que tenía que traer el expediente. O hacíamos portadas, ¿no? Aquí está, resolución de inicio, pliegos, todo. Todas las actuaciones, todo el proceso. Entonces, ¿por qué? Porque el día de mañana viene el control, ¿ya? Y entonces, la típica, ¿no? ¿Dónde están las resoluciones? No quieren buscar en los expedientes. Usted le pone los archivos y todo, y dice, no, no encuentro. ¿Ya? Entonces nosotros hacíamos este tema de los checklists, y de hecho cuando llegaba la Contraloría, también le hacíamos el reporte de todos los, porque ya teníamos todos los documentos identificados. Entonces nosotros hacíamos el reporte y decíamos, aquí le entregamos todo, ¿sí? Todo, todo, todo. Nos tomamos la molestia de hacerlo. De hecho, lo hacíamos inclusive en un archivo Excel, en donde hacíamos las plantillas y decíamos, aquí están los formatos que hemos entregado. ¿Cuándo entregamos? Tal fecha. ¿Cómo hicimos? Tal fecha. Ya, entonces, es cuestión de orden interno, de que simple y llanamente las autoridades lo instrumenten, este control previo, este control preventivo, ¿sí? Que es, digamos, saludable, sano, al momento de que usted vaya a ser sujeto de un control posterior. Sí, por eso es que, repito lo que puse antes, el control externo se apoya en el control interno. Es decir, ustedes deben de ver la importancia de saber, y por qué he puesto este módulo, ¿verdad? La importancia que es saber qué nos vienen a pedir para que nosotros internamente sepamos qué debemos entregar, ¿sí? Y claro, por ejemplo, en las auditorías que yo he participado, a mí me dicen, yo les digo, no, claramente, le digo, yo tengo todos los papeles. Yo donde encuentro el papel que usted me pida y usted me ponga un comentario que no lo ha encontrado, que no ha visto, que no es, o sea, olvídese que pierde Troya, ¿ya? Porque yo lo voy a perseguir hasta que usted me saque ese comentario, ¿ya? Porque yo tengo todo, ¿ya? Y efectivamente yo mandaba, ¿no? Todo. Tengo escaneado, y yo a los auditores, aquí no es que ya le mando, ya es, no, no, venga por acá, ¿usted quiere esto? Venga, 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 y le explico, ya, de qué se trata, de una vez, porque aquí no tenemos nada que ocultar, ¿sí? Y así fue como obtuve un informe de Contraloría en una institución, en donde me felicitaron, ¿ves? Me felicitaron a la institución, y la felicitaron, y era una verdad, es que tienen todo claro, saben cómo han tomado las decisiones, cómo se han hecho las cosas, porque esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no hiciste tal cosa? No, porque, verá, el marco jurídico dice esto, 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 esto. Entonces, yo al menos, si los informes jurídicos eran míos, comprenderá que estaba escrito todo. Que mis informes jurídicos no son de media carilla, son de 5 a 10 páginas, dependiendo de la complejidad del tema. O sea, hay que analizar, hay que dejar sentado cómo se toman las decisiones, cómo se aplica la norma, cuáles son los hechos que se relacionan en el caso. ¿Ven? Entonces,
si usted deja todo transparentado, todo bien hecho, claro, ¿sí? Sin ambigüedades, sin divagaciones, entonces usted no va a tener problema en el control posterior, ¿sí? Porque usted ha dejado todo esclarecido. Entonces, fíjense que yo les puse, ¿verdad?, un caso en el que decía, bueno, ¿cuál es la recomendación que usted le puede hacer a la máxima autoridad que quiere tomar una decisión equivocada? Todos han puesto, nosotros vamos a hacer un informe. ¿Ven? Me alegra que ustedes sepan cuál es el camino, digamos, que les puede resolver la vida, ¿no? En ese sentido. Porque usted puede ser bueno y decirle, si no me ha preguntado por escrito, no pasa nada, ¿no? No es así. ¿Sí? Inclusive usted puede hacer el levantamiento de una información en virtud de la reunión mantenida en su despacho, señor máxima autoridad, expreso mi pronunciamiento, ¿sí? Y ustedes saben perfectamente que la Contraloría dice, ¿no?, que si usted se opone a una práctica de algo que usted no está de acuerdo porque no cumple precisamente el principio de legalidad, ¿sí? Usted sabe su responsabilidad. Y si su jefe se la ratifica y le dice, hágalo por ese procedimiento, usted rompió la cadena de responsabilidad, porque usted dio alerta, sí, dio alerta de que eso no se podía hacer. Por eso les dije, hay que saber cuándo estoy bordeando la legalidad y cuándo me piden hacer un acto ilegal. Es decir, fuera de ley, que yo incumpla, ¿sí? Porque a la larga, quien sale perjudicado soy yo, por ser, perdónenme la expresión, por ser el tonto útil de esta persona que viene de manera ligera, que no le interesa saber las razones por las cuales debe actuar en el marco de la ley, ¿sí? Pues entonces, si no le interesa, a mí sí me interesa. A mí me interesa dejar claro que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, salvo su mejor disposición, señora autoridad, si usted quiere continuar, dispóngamelo por escrito. Punto. ¿Ven? No hay que tener miedo, ¿no? Como siempre les digo, no me van a votar, mire, prefiero que lo voten a que le hagan cometer una ilegalidad. Usted el día de mañana no va a haber quién le pague el abogado para que lo saque de la prisión, porque no va a tener cómo, ¿ya? Porque usted sabe que se cometió una ilegalidad, ¿sí? Entonces aquí no hay artimaña que valga, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? A mí me dijeron que haga, si no está fundamentado, simple y llanamente el control le cae encima, ¿sí? Porque no se puede hacer. Bien, puede ser concomitante, ¿sí? Contemporáneo al acto a controlarse, ¿verdad? Es decir, arqueos, para lo económico, ¿no? Recuentos físicos de bienes, lo que hace, por ejemplo, los que administran los bienes, ¿no? Los guardalmacén. Ellos muchas veces hacen controles, ¿verdad? Recuentos físicos, ¿no? De dónde están los bienes, todas esas cosas. Entonces, efectivamente, y ellos también están sujetos al control, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay en bodega? ¿Qué es lo que hay en bodega? Este tipo de cosas. Las vedurías, ¿no? Que les decía con el CERCOP. Y las vedurías también son, según la oportunidad, pues se puede practicar, ¿no? La participación en aperturas de ofertas, sí, también hay veedores también en los concursos, ¿no? O hay comisiones, digamos que participan también de un control, ¿no? Y obviamente por la magnitud de las actividades pues, que se realizan, ¿no? Y bueno, y el control posterior, ¿verdad? Que también es oportuno realizar, fíjense ustedes, antes, durante y después. Después de ejecutado, pues el acto o hecho que la administración haya realizado, ¿verdad? Y bueno, estará integrado por lo que son auditorías externas o internas, ¿no? Que intervienen en las actuaciones posteriores que se hayan dado. Entonces, fíjense ustedes, es también interesante esta clasificación y que también la tenemos y también es parte, está implementada, digamos, en
todas las técnicas de auditoría que nuestro país pues ha instrumentado a través de la Contraloría, la Procuraduría, el CERCOP, la Asamblea Nacional y los procedimientos judiciales, ¿no? Están ahí inmersos estas digamos, clasificación que estamos revisando. Según la ubicación del órgano controlante, ¿no? Bueno, pues control interno o control externo, ¿no? Es decir, dentro de la institución o fuera de la institución, ¿sí? Se van a poder hacer. Entonces, cuando se ubica dentro de la misma institución, control interno, y cuando se ubica fuera de la institución, control externo. Esto no tiene mayor, digamos, dificultad, ¿no? Sin embargo, es importante saber que es parte de los tipos de control que se pueden implementar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros yo estuve en la administración en el SENADE, por ejemplo. En el SENADE, el director tuvo a bien poner a uno de sus asesores, ¿ya?, a dar seguimiento y control, ¿verdad? Seguimiento y control de todas las recomendaciones que hacía la Contraloría General del cumplimiento de ellas, ¿sí? Porque eso también nos pueden venir a revisar, ¿ven? Y entonces, esta persona era la encargada de dar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esas recomendaciones. Pero no nos olvidemos que las recomendaciones, ¿sí?, cuando se hacen, tienen que ser respondidas a la Contraloría. Es decir, supongamos que hay recomendaciones que usted debe tomar de acción inmediata, ¿ya? Entonces la autoridad inmediatamente tiene que hacer los oficios a los servidores que sean, ¿sí?, que estén involucrados, y decirle inmediatamente cúmplase con esta recomendación, ¿ya? Tome los correctivos en el inventario revisado, tiene que darle de baja a estos bienes, aplicar el reglamento de bienes, y y todo lo demás. Entonces, le mando al guardalmacén y le digo, por favor, inicie el procedimiento que está dispuesto por la recomendación número tal en el informe tal de la Contraloría, ¿ya? O puede darse el caso en el que las recomendaciones diga, para futuras contrataciones, usted deberá implementar tal información para los proveedores, ¿sí?, de tal naturaleza de objeto de contratación, por ejemplo. Vamos, que revisaron específicamente el contrato de transporte, ¿ya? Dice, bueno, para los futuros contratos de transporte, usted en los pliegos y en los términos de referencia deberá hacer una aclaración que usted tiene turnos rotativos, que necesita hacer rutas especiales o lo que sea, para que le quede. Entonces, en el siguiente contrato, usted tiene que implementarla, ¿sí? Si no, entonces no es válido. Y obviamente tengo que enviar una respuesta a la Contraloría en la que digo, hemos implementado. Aquí le envío el modelo de pliegos. Aquí le envío cómo hemos implementado dentro de nuestras actividades, ¿verdad?, las recomendaciones que se hacen. Entonces, esto no es que la Contraloría sí en un informe, hay gente que es así, ¿no? Sí, una vez la Contraloría en un informe dijo que teníamos que hacer ni sé qué cosa. ¿Cómo que dijo? Que si dijo, hay que hacerlo y hay que mantenerlo. Y si no se lo hace, es porque la realidad ha cambiado, porque las circunstancias no se prestan para eso. Sí, están desubicadas, ¿verdad? Pero habría que justificarlo. Pero, inclusive nosotros en algún momento, en algunas disposiciones, cuando nos han mandado a tomar correctivos, sí, nosotros decíamos, invocábamos la recomendación, ¿no? En el informe tal, por recomendación de la Contraloría, se incorpora tal y tal cosa porque está dentro de las recomendaciones que son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Por lo tanto, lo incorporamos. Entonces, eso se tiene que reflejar porque significa que estamos dando uso de
de, digamos, los resultados que tiene que existir con ese control posterior. ¿Sí? O sea, las recomendaciones no son para no ser usadas, por eso es parte de los principios, ¿ven? Es parte de los principios que sustentan el control. ¿Sí? Entonces no es que se la da porque sí, o porque quieren molestar, o porque resulta ser que ya póngale ahí, punto. No, no. Eso significa que tiene que enmendar la administración y que obviamente debe de cumplirla porque es de cumplimiento obligatorio. Muy bien, según la actividad, también podemos hablar del control, ¿verdad? Bien, el control permanente, control periódico o circunstancial. Creo que ni siquiera merita mayor comentario, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como ya estamos con el tiempo, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, pero permanente, es decir, un control continuo, ¿verdad? Periódico, bueno, cada cierto tiempo, y circunstancial, pues bueno, por alguna circunstancia en particular que amerita entrar a hacer una revisión. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar y nos vamos a ver en las 2 horas que tenemos en la tarde, ¿sí? Y mañana, pues, tenemos nuestra última sesión, ¿no? Nos quedamos hasta ahí. Yanela. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos más luego, ¿ok? Descansen. Muchas gracias a todos. Gracias. Que No se descansen olviden de todos. sus tareas también. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Sí. Gracias. Gracias a Luego. ustedes.